Más que nada, bueno, ustedes son ginecólogos, ya conocen perfectamente el tema, saben cómo es una densitometría ósea. Entonces, voy a empezar con estas primeras diapositivas, que es una práctica de cómo se ve un examen de densitometría. Quisiera que me dijeran, no voy a señalar quién, pero sí me gustaría que participaran y me dijeran qué diagnóstico es y qué fractura de riesgo tiene. Esto es un examen de columna y de cadera. Aquí observamos la edad del paciente, la estatura, el peso, la imagen de la columna lumbar, el resultado que es menos 3.9 para columna lumbar y menos 2.4 para cadera. Este es el examen de columna y cadera de la misma paciente, un T-score diferente para cada región. Entonces, ¿les sigo? ¿Sí? Muy bien. No sé por qué no cambia. Bueno, muy bien, ahí les puse el T-score para que se alcance a ver hasta atrás. Entonces, sí me gustaría que me dijeran cuál de estas es el diagnóstico y cuál el riesgo de fractura. Hay que recordar que los criterios para riesgo de fractura cambiaron recientemente. Ahí intervinieron varias asociaciones, entre ellas las del Colegio Americano de Endocrinología, en donde utilizaron un criterio que se llama riesgo inminente de fractura. Y ahí, aunque el paciente no tuviera antecedentes de fractura, de todas maneras consideraron el diagnóstico como muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura cuando el T-score es menor de menos 3. Entonces, concluyendo, en este caso de esta paciente que les acabo de presentar, el riesgo de fractura es inminente y es muy alto riesgo con diagnóstico de osteoporosis. Bueno, ¿me ayuda? Bueno, me regresé yo creo y… Sí, ok. Los criterios conforme la Organización Mundial de la Salud, pues ustedes ya los conocen perfectamente bien, se considera un criterio normal cuando el valor es hasta menos 1.09, densidad ósea baja u osteopenia de menos 1.1 hasta menos 2.4, osteoporosis cuando el resultado del T-score es menos 2.5 o menor y osteoporosis severa cuando es menos 2.5 acompañado de fracturas o con valores de osteopenia con fracturas o menos 3.0, osteoporosis severa y riesgo inminente de fractura. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Yo creo que voy a decir mejor me pasas la que sigue porque está más fácil, ¿no? Esto era lo que comentaba Carla hace un rato respecto a la ganancia máxima de densidad ósea. Esto se alcanza alrededor de los 30 años de edad. A partir de esa edad empieza un deterioro normal por el transcurso de la edad de 0.5% por año aproximadamente, pero al llegar a la menopausia empieza una disminución todavía más acelerada que puede ser hasta 5% por año. Y hay algunas entidades, como por ejemplo hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, trastornos agregados que se requiere el tratamiento concomitante con glucocorticoides, en donde podemos observar una disminución todavía más acelerada que lleva a nuestro paciente a un riesgo inminente de fractura y osteoporosis. Este es otro ejemplo, justo es para practicar. El chiste es eso, no es ventanear a nadie, es nada más para practicar. Tenemos aquí el resultado de la columna vertebral de la región lumbar en menos 3.3 y menos 3.2 en cadera. Este ejemplo a mí me parece muy útil porque si ustedes observan el resultado del cuadrito donde cae, en este caso de esta paciente, está muy por abajo de lo esperado para la edad y eso indica que se trata de un problema
secundario. Quiere decir, cuando el resultado está más abajo de lo esperado, tenemos que estudiar a fondo ese paciente porque seguramente tiene otro problema agregado, además de la menopausia y además de la edad, que le está confiriendo un deterioro más acelerado. Este es otro de mis ejemplos estrella, es un examen de densitometría en donde de manera intencional eliminé la cuarta vértebra lumbar. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera lumbar, en realidad en este examen no es la primera lumbar, es la T12, este es L1, L2, L3 y L4, pero la eliminé a propósito porque si observamos este ejemplo, aunque aquí dice que es una imagen que no es para diagnóstico, de todas maneras vemos que está muy oscura y eso evidentemente nos da un resultado muy elevado. Entonces, tenemos este examen en donde eliminé la cuarta vértebra lumbar, en donde el resultado en T-score es menos 3.1, es osteoporosis, de eso no hay duda, pero veamos qué ocurre si yo observo el resultado como originalmente estaba. Es este. Entonces vemos aquí la cuarta lumbar con un resultado de 4.4 en valores positivos con 144 en porcentaje, que evidentemente falsea completamente el resultado y tenemos que estar muy atentos a este tipo de circunstancia. No es frecuente, esto fue una paciente con un cáncer de mama metastásico con una lesión blástica en la cuarta vértebra lumbar, pero sin embargo es como nada más estar atentos a este tipo de situación. Otra de las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud es realizar un examen de cadera, preferentemente en aquellas personas que tienen más de 70 años de edad, como en este caso, esta persona tiene una escoliosis secundaria por esclerosis con disminución de los espacios intervertebrales, en donde evidentemente da un resultado mayor falsamente y podemos obviar el diagnóstico de osteoporosis, como en el caso de esta cadera que tiene menos 3.5, y sin embargo, si nos quedamos nada más con el resultado de la columna vertebral, pues asignamos un diagnóstico de densidad ósea baja y eso es erróneo porque estamos evitando que esa paciente reciba un tratamiento puntual para osteoporosis. Otra de las conveniencias que tiene el examen de densitometría secuencial es cuando se realiza en el mismo equipo obtener resultados para valorar la eficacia terapéutica que estamos utilizando con esa persona. Entonces, esto es un ejemplo nada más para observar que se realizaron exámenes en el 2000, 2001 y 2002, en donde progresivamente observamos esa ganancia de densidad y podemos estar seguros, tanto el paciente como uno como médico, que el tratamiento utilizado es eficiente, es eficaz. No sé si me brinqué una, me pasa la anterior, a ver si… No, la que sigue, por favor. Muy bien. Una de las ventajas que tiene los exámenes de densitometría ósea, los equipos de densitometría ósea, es el agregarle un software, es un programa especial que se llama Trabecular Bone Score. El Trabecular Bone Score, o TBS, que son las iniciales en inglés, nos informa respecto a la microarquitectura del área de la columna vertebral sin necesidad de dos cosas. Una, de ser invasivos para el paciente, porque es un examen que se realiza con un software que está adaptado en el equipo. No le tengo que llamar al paciente para que venga y yo puedo hacer el análisis como operador en el equipo, en todos los pacientes que lo hayan realizado, y tampoco se necesita realizar un examen de tipo invasivo, como las biopsias óseas, que de eso voy a hablar al final. Esto es un timeline, o sea, es el tiempo desde que lo aprobó la FDA, este tipo de softwares, hasta la actualidad, en donde observamos toda la cantidad de estudios publicados hasta esta fecha. ¿Me pasa la que sigue, por favor?
Aquí tenemos que en el 2018 hubo 105 publicaciones, en el 2020 107, 114 en el 21 y 118 en el 2022. En este momento llevamos 48, tengo pensado ahora en el Congreso de Dubái presentar algunos datos, tengo más de 12,000 pacientes, entonces creo que puede ser importante para México presentar eso allá. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Para quienes no están familiarizados con este tipo de método, el TBS es un examen que es independiente al resultado de la densitometría convencional, en donde nos informa, como les comentaba, respecto a la microarquitectura. Quiere decir, tenemos dos resultados de manera simultánea, uno es el examen de densitometría ósea y otro es el resultado de TBS, y el TBS, para que se considere normal, tiene que ser de 1.45 o mayor e informa de la estructura en sí que tienen las trabéculas en la columna vertebral. Quiere decir que podemos tener resultados de densitometría ósea normal con TBS bajo, y eso aplica para circunstancias especiales como por ejemplo diabéticos tipo 1, tipo 2, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo o pacientes que están recibiendo tratamiento con esteroides. En el caso de un TBS bajo, el diagnóstico se obtiene cuando es de 1.24 o menor. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Esto es una combinación de resultados entre el examen de la densitometría ósea y el examen de TBS para poder saber en qué riesgo combinado de fractura tiene ese paciente. Por ejemplo, puedo tener un resultado de densitometría, como les comentaba, normal, pero con un TBS menor de 1.2, quiere decir que el riesgo de fractura es mayor por resultado de TBS. Otra de las propiedades que tiene este programa es que podemos tener un resultado adicional a la evaluación por FRAX. Ustedes conocen perfectamente bien el FRAX, es un instrumento que no necesita el resultado de una densitometría ósea, pero cuando agregamos el resultado de densitometría en el FRAX y además tenemos un resultado de TBS, quiere decir que podemos estratificar muy bien a ese paciente si va a recibir o no va a recibir tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos este umbral de intervención que ustedes conocen perfectamente bien con FRAX. Sin TBS, el paciente cae en un área en donde no recibe tratamiento. Si tenemos el resultado con TBS, entonces vemos como aquí el paciente sí va a recibir tratamiento, nada más porque tenemos este resultado agregado. Esto es lo mismo, son ejemplos en donde agregamos el resultado y quiere decir que cuidamos mejor al paciente porque ofrecemos un tratamiento en el momento en el que lo requiere. Voy a presentarles ahora casos de densitometría ósea con TBS. Este es el caso de una mujer de 61 años de edad, pesa 77 kilos, mide 1,73, el resultado en T-score es menos 2.3, quiere decir tiene densidad ósea baja u osteopenia. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Pero el TBS, fíjense, tiene 1.159, era lo que les comentaba, que la densidad ósea puede ser normal o no tan mal, pero en el caso de TBS es baja. Se trata de un caso de una paciente con hiperparatiroidismo por adenoma. ¿Me pasa la que sigue? Este es el caso de otra paciente de 58 años de edad, 1,64 de estatura, 68 kilos de peso, nuevamente menos 2.2. Me pasas la que sigue en T-score y con un TBS de 1.201. Otra vez la misma circunstancia, se trata de una paciente con hiperparatiroidismo primario por un adenoma. Este es el caso de esta paciente, 71 años, 1,59 de estatura, 64.4 kilos, con un TBS de 1.189. Esta es la imagen que da
el resultado. Me pasa la que sigue, por favor. Y este es la imagen de la densitometría tomada directamente de la pantalla, en donde vemos aquí, fíjense ustedes este caso muy interesante. Esta paciente vino en el 2018, después vino en el 2019 y después observamos esta caída, esta disminución muy abrupta de la densidad ósea y posteriormente esta ganancia. Es un caso muy especial porque se trata también de una paciente con hiperparatiroidismo primario, secundario adenoma, un adenoma paratiroideo, en donde casualmente la capté antes de la producción exagerada de PTH, en donde tenía un mantenimiento de la densidad, tardó tiempo en venir, posteriormente regresó, le tomé el examen de densitometría, hubo todo este descenso, se operó, se la mandé a operar y tuvo esa ganancia nada más como resultado de la paratiroidectomía. ¿Me pasa la que sigue? Muy bien. Este es un seguimiento de TBS exclusivamente, con este caso en particular. Aquí observamos el mantenimiento de la densidad, este descenso que hubo en trabecular bone score, en la microarquitectura y la ganancia posterior a la cirugía. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, voy a hablarles de una técnica de diagnóstico en densidad ósea que no conozco muy bien, pero voy a tratar de explicarla. Es invité para esta conferencia, esta de REMS, a una doctora experta en ese tema, que ella vino de Bogotá, Colombia, y bueno, tienen mucha experiencia allá. Es un equipo que utiliza ultrasonido. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Es ultrasonido sin radiación, evidentemente, con una identificación muy puntual en la columna vertebral. ¿Me pasa la anterior? Muy puntual en la columna vertebral, en el área lumbar y en la cadera, en donde se identifican perfectamente bien las regiones de interés y da lugar, ¿me pasas la que sigue, por favor?, a un análisis muy específico con criterios idénticos a lo que utiliza la densitometría ósea, sin radiación del paciente, con un equipo completamente portátil. Entonces, estos equipos, como lo voy a mencionar más adelante, se utilizan mucho para screening, para poblaciones en donde no tienen acceso a densitometría convencional. Han sido como evaluados a través del tiempo con criterios para poder observar la probabilidad y la especificidad que tiene junto con la densitometría ósea para poder saber si son validados tal cual. ¿Me pasa la que sigue? Esta ecografía de multiespectrometría en radiofrecuencia fue comparada con la densitometría ósea, les comentaba, y han estado ocurriendo diferentes publicaciones al respecto, en donde se ha observado que tiene esta cabida, este espacio. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Aquí tienen la correlación de REMS con densitometría ósea, tiene una correlación bastante alta. ¿Me pasa la que sigue? Y bueno, es un método diagnóstico nuevo, no ionizante de la densidad ósea, con alta especificidad y sensibilidad. Da lugar también a un diagnóstico de la fragilidad ósea. Se evita el diagnóstico erróneo en pacientes fracturados. Ella explica, la doctora Adriana Medina Orjuela, que en pacientes que tienen un deterioro ya en alguna vértebra, el mismo aparato brinca ese deterioro de esa vértebra, la omite para dar un resultado pues más preciso. Se requiere 3 días de entrenamiento. ¿Me pasas la anterior? La que sigue. Perdón. Se requiere 3 días de entrenamiento nada más y bueno, es muy útil para programas de detección. ¿Me pasa la que sigue? Voy a hablarles de otro software que tiene también la densitometría ósea, que es para morfometría vertebral, es para la detección inmediata y prácticamente automática de fracturas vertebrales.
Esto se puede el paciente colocar en decúbito supino o en decúbito lateral, dependiendo de las propiedades que tenga cada densitómetro. Aquí observamos perfectamente bien esta fractura vertebral en la segunda lumbar y estas fracturas en esta parte de aquí. Los criterios que se utiliza para el diagnóstico de fracturas son los criterios de Jenand, que conocemos también muy bien, en donde podemos clasificar si la fractura es moderada, leve o severa, y dependiendo de esa severidad, pues entonces la urgencia de ofrecerle a un paciente tratamiento de manera inmediata. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Muy bien. Y por último, les voy a hablar de lo que es histomorfometría. La histomorfometría o biopsias, tal cual, biopsias óseas, pues no es un método que estemos haciendo de manera rutinaria, esto se reserva exclusivamente para estudios de investigación. Sin embargo, es muy importante, creo yo, poder ver cómo se diagnostica y cómo se puede interpretar un estudio de histomorfometría, un paper, un artículo. Es sumamente difícil de leer, pero les voy a dar un tip que yo creo que no se les va a olvidar, es algo muy, muy sencillo, así lo veo yo. Hay 3 parámetros, que es este, MSBS, MAR, que es Mineral Apposition Rate, y Bone Formation Rate. Esto, si lo vemos así, está como muy complicado, pero les voy a explicar algo muy simple. Para obtener las biopsias se necesita un fluorescente natural. Ese fluorescente natural es un antibiótico, es de meclociclina o tetraciclina. Entonces se le da al paciente a tomar 2 o 3 días antes para marcarlo tal cual. Esta marca roja que puse aquí de manera intencional y que se ve fluorescente en esta línea de color amarillo es la primera marca, ¿no? Entonces se le da al paciente esos 2 o 3 días de meclociclina, se deja transcurrir de 9 a 11 días, dependiendo del protocolo de que se trate, y se vuelve a marcar al paciente con 2 o 3 días de meclociclina o tetraciclina. Se toma la biopsia de cortical a cortical, esto se realiza en la cresta ilíaca, generalmente en la cresta ilíaca, hay otros sitios donde se pueden hacer biopsias también, pero como es un sitio de no apoyo, pues es más fácil que el paciente se recupere más rápido. Y con estos datos tenemos estos criterios que les acabo de mencionar. Entonces, ustedes imagínense un litoral tal cual, viendo al mapa, un mapa mundi, en donde tenemos Miami y El Salvador, ese es el primer litoral, ¿no? Y luego el segundo litoral puede ser, por ejemplo, allá en Europa, Barcelona, Sicilia. Entonces tenemos el segundo litoral y enfrente está el mar, ¿no? De continente a continente. El mar, que es Mineral Apposition Rate, es la cantidad de hueso nuevo formado. Y la combinación de estos parámetros nos da la tasa de formación ósea, es la velocidad con la que se formó el hueso. Estos parámetros de histomorfometría fueron necesarios poderlos realizar para poder distinguir entre los medicamentos formadores de hueso o los que nada más funcionan como antirresortivos. Y hubo un boom de estudios publicados de histomorfometría y espero que con esta mnemotecnia no se les olvide cuando lean un artículo de esos. Con esta termino esta diapositiva, que es una invitación para conectarse de manera virtual, es gratuita, es un programa que tenemos para residentes por parte de la Federación Latinoamericana de Endocrinología. Pueden registrarse en, bueno, aquí no viene, pero es felaem.org, ahí entran al registro, se inscriben. La siguiente ponencia es con la doctora Mercedes Piñeiro desde Uruguay, va a hablar sobre hiperprolactinemia, entonces creo que es de interés para todos ustedes.
Y bueno, con esto termino y les agradezco mucho su atención.